de los hallazgos fue el estado de las llantas. Aquí viene la fecha de fabricación, pero si ves las del otro lado, solamente está la mitad, porque ya se desgastó esta llanta. 101, porque esta es la llanta que seleccioné. CAR, Automotive Training and Diagnosis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a mi canal. Soy César Velasco de CAR Automotive y en esta ocasión te traigo un video que va orientado al cambio de llantas. ¿Sabes? Es momento de cambiar las llantas de mi camioneta. Como recordarás, tiene poco que la compré y esa es una de las características importantes. Las llantas, vamos a profundizar más adelante. Sin embargo, si tú estás próximo a cambiar llantas, pues hay muchas cosas que tienes que saber, desde qué llanta, qué tipo, características, etcétera, dónde ponerlas, dónde garantizas que las llantas a veces hasta sean originales. Son tantas las cosas que acompáñame en este video porque vas a aprender muchísimo. Cuando compré esta camioneta, uno de los hallazgos, ya sabes, estás revisando el auto nuevo para ti, uno de los hallazgos fue el estado de las llantas, ¿sabes? Me di cuenta que no estaban en buenas condiciones, así es que eso lo aproveché como una herramienta para poder negociar el precio final. Definitivamente funcionó y ahora es momento de cambiar las llantas. Te voy a mostrar las características que trae cada una de ellas porque es muy importante cuando vas a cambiar llantas, sepas lo que traes, porque de ahí vamos a partir a lo que necesitamos. Acompáñame. Vamos a comenzar primero con la llanta trasera derecha. Esta llanta trasera derecha, como puedes ver, es marca Goodyear, ¿sabes? Una llanta marca Goodyear. La medida que tiene está aquí y está acá también. Mira, es una 255/45 radial, 20 pulgadas de diámetro. Y expliquemos eso primero. Este 255 que estás viendo hace referencia al ancho que tiene la llanta, ¿sabes? Es el ancho en milímetros, 255 milímetros. El siguiente dato que veíamos, el 45, es el perfil o el alto. Este 45 son 45% de estos 255, es decir, como unos 130. Ya haremos las cuentas y te las muestro aquí. Después viene una llanta radial, la forma en que están hechas las cuerdas, son radiales. Y por último, 20 pulgadas de diámetro, es decir, el diámetro interior son 20 pulgadas. Esta llanta tiene un rango de carga 101, ya te lo explico más adelante qué significa, y límite de velocidad W. Un punto interesante que tienes que ver en las llantas es cuándo fueron fabricadas. Aquí viene la fecha de fabricación, que es la semana 16 del año 2018. Más o menos el cuarto mes, terminando el cuarto, comenzando el quinto del 2018. Esta llanta, estando en 2023, ya tiene prácticamente 5 años. Y una llanta se dice que caduca después de 5 años. Entonces, esta llanta, ya por especificaciones, llegó al final de su vida útil. Si vemos el desgaste de la llanta, lo que vamos a buscar son estos indicadores, ¿sabes? Mira, aquí hay un indicador. Puedes ver como un pequeño reborde, 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 reborde. Y de ahí es de donde se mide la profundidad del neumático. Si llegara este piso a la altura de ese topecito, el neumático ya se acabó. Vemos un desgaste regular. Podrías decir, oye, todavía tiene buen dibujo. Sí tiene buen dibujo, pero ya caducó porque ya tiene 5 años. Última información. Esta llanta tiene un tread wear de 240. Este tread wear es, digámoslo así, la dureza. No significa realmente un dato muy específico en kilómetros, no, más bien una llanta con un tread wear más bajo significa una llanta que se adhiere mejor al piso. Una llanta con un tread wear más alto pierdes adherencia, pero ganas durabilidad. Es una llanta que te va a durar muchos kilómetros. Tracción A, temperatura A. Aquí puedes encontrar AA, B y C es muy raro encontrar, prácticamente está obsoleto. Entonces es una llanta con buena tracción, buena temperatura y un tread wear de 240. Esto la llanta trasera derecha. Acompáñame a ver la delantera. Misma especificación, 255, 45, 20,
101W. O sea, puedes ver que es igualita a la trasera, solo que esta es de otra marca. Esta es Bridgestone. Allá atrás teníamos Goodyear, Bridgestone. La fecha de fabricación 08 del 21, octava semana de 2021. Esta llanta apenas tiene prácticamente 2 años de uso. Esta llanta se le ve bastante bien. Si vemos el tread wear, tenemos un tread wear 300, diferente al que teníamos allá atrás. Tracción A, temperatura A. Entonces tengo 2 llantas, una más dura que la otra, y pues definitivamente la dinámica que va a tener este vehículo no va a ser la mejor ya en condiciones límite. Si ves el dibujo se ve en muy buenas condiciones todavía. Mira el indicador de desgaste, es bastante profundo. Podríamos tomar medidas, hay herramienta especial, te la voy a mostrar más adelante. Vamos a la siguiente llanta. De nueva cuenta, Bridgestone, misma marca que la que teníamos del lado derecho. Fecha de fabricación 48-21, 40 semanas después, pero mismo año. Entonces todavía tiene mucha vida esta llanta. Treadwear 300, tracción A, temperatura A. Es igualita a la llanta que veíamos del otro lado. Entonces tenemos en la parte delantera 2 llantas que son iguales. Vamos a ver la última. Y aquí tenemos una llanta Michelin, otra marca. La medida 255-45-20, es decir, es una llanta que cumple con las medidas, pero tenemos otra marca. En este caso el treadwear es 220, tracción AA y temperatura A. Es decir, es una llanta más suave, con mejor adherencia al piso, tracción AA. Entonces, se ve mejor en especificaciones, pero veamos cuándo fue fabricada. Semana 53 del 2019. Es decir, es una llanta que ya va por los 4 años, le queda 1 año de vida. Entonces, como puedes ver, tengo 4 llantas, 2 iguales, 2 diferentes, pero en dureza, uno las puede ver en tamaño y parecen la misma, pero como te comento, ya en condiciones de manejo, no se va a comportar muy bien el vehículo, no es muy predecible. Puede que una llanta se bloquee primero que la otra. En condiciones de lluvia, la evacuación del agua es distinta porque el dibujo es distinto. Y si vemos el desgaste que tiene esta llanta, mira, acompáñame. El desgaste que tiene esta llanta, puedes ver los indicadores de desgaste, es una llanta más desgastada. Puedes ver estas pequeñas líneas que son para evacuar agua también, pero si ves las del otro lado, solamente está la mitad, porque ya se desgastó esta llanta. Incluso puedes ver como unas manchas redonditas, donde estás viendo que ya se terminó prácticamente la goma. O sea, esta llanta ya tiene un desgaste mucho mayor a las otras 3. Si es una llanta más suave, pues tiene lógica que se desgaste de forma prematura. ¿Por qué tengo 3 llantas diferentes? Porque 2 son iguales, ¿recuerdas? Realmente no lo sabemos. Puede ser que un daño en el camino, se reventó una llanta, la cambiaron, después otra. Lo extraño es porque el dueño anterior no buscó la misma llanta. En ocasiones es difícil encontrar el mismo modelo. Otra cosa que podría suceder, no quiero hablar mal de ningún taller, no quiero hablar mal de ningún estacionamiento, pero puede pasar ahí que también te cambien una llanta. No es algo muy común, pero pues si uno no está al pendiente de las llantas, como te podrás dar cuenta, quizá tú ya te estás preguntando, oye, ¿y mis 4 llantas son iguales? No lo sabemos. Ya te enseñé cómo revisarlo, pero pues si en algún taller le cambiaron la llanta por otra, pues tuviste un mal día y es momento de quizá encontrar la llanta adecuada o hacer un cambio de llantas para que tu seguridad en el manejo, y no solo eso, tu desempeño. Si te gusta correr, que tengas la confianza de que el vehículo se va a adherir al piso, que se va a comportar de la misma manera, no que una de las ruedas pues va a perder adherencia en una curva o bajo la lluvia. Entonces, pues es momento de cambiar las llantas, así es que acompáñame. Es momento de escoger la llanta que estoy buscando, que necesito. Y es importante, pues, porque ese es el siguiente paso, dónde comprar las llantas. Te voy a mostrar la cotización que me dieron para que la analicemos juntos. Primero podemos ver llantas Hankook, después vemos Windrun, Continental, Bridgestone, Goodyear Excellence, Goodyear Eagle, Pirelli, veo un Pirelli adicional y por último Bridgestone Alenza. Lo que me interesa compartir contigo de esta cotización es que hasta el lado derecho puedes ver las especificaciones de las llantas. Puedes ver capacidad de carga, velocidad, treadwear, tracción, temperatura, de lo cual ya hablamos, pero quizá en este momento te estás preguntando, ¿y de todas esas llantas, cuál seleccionaste y por qué? Eso te lo voy a explicar. Acompáñame a ver las llantas de aquel lado.
Vamos a analizar las características de la llanta que voy a escoger y las vamos a analizar a lo más profundo como puedes ver. Así es que acompáñame a ver porque esta es la llanta que seleccioné. Este es el modelo de llanta que escogí, Pirelli, Escorpión Verde se llama el modelo de Pirelli, y acompáñame a ver la primera parte en lo que te tienes que fijar cuando estás cambiando llantas. Primero, las especificaciones básicas que le quede al vehículo, 255, 45, 20. Son las especificaciones que estamos buscando. Vamos a un siguiente nivel de especificaciones técnicas, la capacidad de carga. Si tu auto va siempre cargado o es un auto pesado como esta camioneta que pesa 1945 kilogramos, si la llenamos de pasajeros y equipaje, probablemente estemos rondando los 2500 o hasta 2600 kilogramos. Este peso lo van a soportar entre las 4 ruedas, es decir, cada rueda estará cargando 650 kilos. Por lo tanto, necesito un modelo que soporte no solo 650 kilos, porque eso sería estando estático, pero si tú pasas un vado y hay una aceleración hacia abajo, el peso se incrementa. Yo necesitaría ahí tener un rango de seguridad al menos de un 10%, es decir, 700 kilogramos de capacidad de carga. En este caso, al ser un modelo con capacidad de carga 101, eso significa que es capaz de cargar 825 kilogramos cada llanta. Así es que estaré tranquilo. Hablemos ahora acerca de la capacidad que tiene una llanta neumático cubierta para alcanzar cierto nivel de velocidad. No todas pueden girar a la velocidad que tú quieras, y es un punto muy importante porque a mayor velocidad, mayor fricción con el piso, se incrementa la temperatura y una llanta que se sobrecaliente se podría incluso comenzar a despedazar, y pues nadie quiere sufrir un accidente a alta velocidad. La capacidad para girar más rápido es una de las características que suele incrementar el precio de los neumáticos, ¿sabes? Si tú estás buscando una llanta que soporte esa velocidad, vas a tener que invertir un poco más. Si tú tienes un auto con la capacidad de alcanzar altas velocidades, como esta camioneta, tiene un motor de casi 360 caballos de potencia, pues necesitamos una llanta que garantice que puedo correr a la velocidad que yo quiera sin pensar en esos riesgos. Este modelo de Pirelli, como puedes ver, tiene una especificación en cuanto a rango de velocidad W. Eso significa que es capaz de soportar hasta 270 kilómetros por hora, lo cual la hace perfecta para mi estilo de manejo. Ahora vayamos al nivel más alto de especificaciones técnicas para expertos como tú que estás viendo este video, que tiene que ver con el tread wear, la tracción y la temperatura. Como puedes ver en este neumático, tenemos un tread wear 400. Ese 400 no es un valor que especifique alguna medida en particular. Lo único que te dice es que un tread wear 400 te duraría 4 veces lo que un tread wear 100, que suele ser el más bajo que vas a encontrar en unas llantas para un vehículo muy raro para circular en calle. Sin embargo, esto lo que te dice es qué tanto te va a durar la llanta. Como puedes recordar, en el vehículo tenemos equipado tread wear 300, 260 y 220, todos mezclados. Así es que un tread wear 400 para una camioneta, por el peso, por la dinámica que maneja, es bastante adecuado. Y en algunos casos, si estuviéramos hablando de llantas para autos, podríamos llegar a pensar que es un tread wear alto. Pero quiero que veas el siguiente dato, que es la capacidad de tracción que tiene este neumático Pirelli. Una de las características por las cuales lo seleccioné, tiene una capacidad de tracción AA. Eso significa que la adherencia al piso es buenísima, es la mejor que hay, es la especificación más alta que vas a encontrar. Tú puedes encontrar yendo de arriba hacia abajo AA, A, B y C, aunque es muy raro encontrar un C, como ya te había comentado. Pero tener un AA con un tread wear 400 te está hablando de la calidad de los materiales. Es en lo que te tienes que fijar, porque va a ser una llanta que va a garantizar buena adherencia, no solamente en aceleración o en paso por curva, también en el frenado, que obviamente es muy importante, pero no compromete la durabilidad de las llantas. Así es que puedo manejar con toda tranquilidad, llevarlas al límite y saber que no me estoy acabando las llantas cada vez que estoy pisando el acelerador o el freno. Por último, la tercera especificación que tiene que ver con la temperatura, en este caso, como pudiste ver, es temperatura A, es decir, el mayor soporte en cuanto a capacidad térmica se refiere. Así es que tampoco tenemos que preocuparnos porque se sobrecalienten las llantas y pues obviamente vayas a tener un desperfecto a alta velocidad. Y no está de más prestar atención a la fecha de producción. Por eso es importante acudir a donde venden llantas, porque si tú sueles comprar llantas en otros lugares que no venden llantas, donde venden leche y cereal, no te voy a decir qué tiendas, en ocasiones la fecha de producción de esas llantas es muy antigua, por eso las llantas las pueden dar más baratas
y sacar promociones al 2x1, al 2x1.5, esas promociones. Pero, como puedes ver, la producción de esta llanta es 0323, es decir, fue fabricada en enero del 2023. Eso quiere decir que sin problemas me va a durar hasta el 2028. Te soy sincero, con mi estilo de manejo no va a llegar hasta allá, pero tengo la certeza de que la llanta es fresca, el caucho tiene todas sus propiedades y todas esas características que ya vimos de tread wear, tracción, temperatura, capacidad de carga y todo de lo que ya hablamos, puedo tener la certeza que sus niveles están al 100. Así es que vamos a instalarla. Otro punto importante es que identifiques en el taller que cuenta con el equipo y herramienta necesario. Puedes ver aquí un equipo de nitrógeno, la desmontadora que puede sujetar los rines por fuera y por dentro. De este lado izquierdo puedes ver la balanceadora en 2 planos. Y si nos vamos un poco más al fondo del taller, puedes ver allá en el fondo que se tiene una alineadora de 2 ejes. Sé que es de 2 ejes porque tiene estos 4 sensores colgados en la pared. El siguiente paso es el balanceo. Le solicité al taller montar solamente el rin para poder identificar qué tan desbalanceado se encuentra. En las 2 pantallas que ves en la máquina se muestra ese desbalanceo. Lo ideal es que los valores fueran ceros, pero como puedes ver aquí marca 0.25 y 0.50. Así es que no está bien balanceado. Ahora, ya con la llanta, el neumático instalado, pues también vamos a obtener un cierto desbalanceo. Es importante mencionar que la mayoría de las máquinas muestran esos valores en onzas, es decir, un valor de 1.00 equivale aproximadamente a 30 gramos. Se va a repetir la prueba, instala perfectamente la rueda, ya con el neumático, y veamos el resultado. Podemos identificar en la pantalla que del lado interno de la rueda, por eso se llama en 2 planos, porque lo hace el lado interno y externo. Interno marca 1.00, externo 1.25. Puedes ver esas pequeñas luces que están dentro de las ruedas, te indican la posición donde debe de ir este contrapeso. Limpia perfectamente el rin por dentro para que la adherencia del plomo sea la ideal y no se vaya a despegar. Hay otros plomos que se fijan en la ceja, pero en este tipo de rines se utilizan autoadheribles. Se repite la prueba tantas veces sea necesario hasta que los valores en las pantallas sea un 0. Veamos ahora el resultado. Ha disminuido. Eso esperamos todos. Sí, 0.50 y 1.25. Entonces, de nueva cuenta, identifica la posición, coloca el plomo, corre la prueba de nueva cuenta y puedes ver ceros. Esta rueda está lista, perfectamente bien balanceada, no habrá vibraciones ni desgastes prematuros.
pues ya terminamos con todo el proceso. En este punto tú ya sabes todo lo que se necesita saber cuando vas a cambiar unas llantas. Mira, ya quedaron nuevecitas. Le vamos a dar una rodadura, es decir, están nuevas. Y así como hay que asentar unos frenos, las llantas, yo te recomendaría exactamente lo mismo. Quizá unos 100 kilómetros, no hay un dato específico, pero es importante tenerlo en consideración. Le quiero agradecer que me dejaron grabar video aquí en Outlet Llantas Metz y también a Armando, que fue el que metió las manos para hacer todo el proceso y yo nada más le estuve estorbando un poco. Recuerda que cuando las llantas son nuevas y en cualquier momento les debes de dar mantenimiento. Mi recomendación es que revises la presión. En este caso, que lo hagas cada 2 semanas está perfecto. Que hagas una rotación, las ruedas delanteras pasarán a la parte trasera, las traseras hacia adelante del mismo lado, esto cada 10,000 kilómetros. Y cuando tú haces ese movimiento, también es muy recomendable volver a alinear y balancear. No está de más que le eches un vistacito al desgaste. Recuerda los indicadores de desgaste que tiene la llanta, pues que revises el desgaste que tiene. Hay herramientas que puedes conseguir en cualquier lado muy barata. Lo que buscamos es que se mantenga muy parejo. Lo que buscamos aquí es que la diferencia que haya sea como de 0.75 milímetros máximo, midiendo en los distintos grados de desgaste. Por el momento es todo. Recuerda que puedes dejarme un mensaje ya sea aquí o en Instagram. Si quieres visitar este taller, te voy a dejar sus datos también en los comentarios, es decir, en la descripción del video. Ahí te dejo todos los datos de este taller. Es una cadena grande, puedes encontrar en cualquier lado. Y recuerda, pues acercarte a un taller que te dé muchísima confianza como lo hice yo. Por el momento es todo. Hasta la próxima.